Muy buenos días, queridos compañeros, querida profesora. Mi nombre es Manuel García, estudiante de la Universidad UPIT. Estoy en el octavo cuatrimestre de la carrera Gestión Organizacional. En mi hoja de presentación podrán ver que el tema que voy a tocar es el comportamiento de la empresa en el corto plazo. Dentro del comportamiento de la empresa en el corto plazo tenemos lo que es la función de producción en el corto plazo. El corto plazo en contabilidad es cuando se habla de menos de un año, y el largo plazo es cuando se habla de más de un año. Para el caso de lo que es la microeconomía, el corto plazo se refiere a la cantidad de trabajo, de trabajadores que tenemos, a la cantidad de capital. Tenemos varios costos que son los que determinan si es corto o a largo plazo la producción. Ejemplo, en el corto plazo nosotros contamos con los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos vienen siendo el capital, la estructura, las maquinarias que vamos a utilizar para realizar algún tipo de producto, mientras que el costo variable viene siendo los trabajadores, la cantidad de trabajadores. Entonces, la cantidad de trabajadores es lo que vamos a estar variando dependiendo de qué cantidad de producto nosotros queramos fabricar, siempre y cuando esto no sobrepase los límites, algo que voy a explicar más adelante. La función de producción, como vemos acá, X es el producto, es igual a F, L, K. L es la fuerza de trabajo, los trabajadores. K es el capital. Como K es fijo, es invariable, acá debí colocarle una pequeña rayita encima de la K para indicar eso, pero lo único variable dentro de la función es la fuerza de trabajo. Nosotros acá podemos representar la fuerza de trabajo en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos el producto total. De este lado vemos que el producto total es la cantidad que se produce. El producto medio del trabajo es el promedio que se produce por cada trabajador dentro de la fábrica. Y el producto marginal es es el producto extra que sale cuando nosotros agregamos una unidad de trabajo. Como vemos acá en esta representación, si nosotros tenemos una pequeña fábrica, digamos que fabricamos rasuradoras, lapiceros, lápices, es una empresa a corto plazo porque quizás tenemos una cantidad de capital limitado, tenemos una estructura que no nos permite tener una cierta cantidad de producto que nosotros querramos a corto plazo, o sea, estamos limitados. Nosotros podemos ir de manera gradual viendo cuál es la cantidad de empleados adecuados que podemos ir agregando, porque hay cierto punto en el que si nosotros no pasamos de la cantidad de empleados, lamentablemente vamos a ir retrocediendo. Acá lo dice claro en lo que es la ley de rendimientos marginales decrecientes. Si existen factores fijos, al aumentar el uso del factor variable, recuerden que el factor variable es la cantidad de trabajadores, L, su producto marginal va a empezar a disminuir luego de traspasado cierto nivel de utilización del mismo. Veamos en la gráfica. La línea color rosa representa lo que es el producto medio. Ahí vemos el comportamiento de esta línea que va aumentando. Luego tiene todavía, o sea, aumenta, pero luego va decreciendo. Tenemos acá el producto marginal, que es este, que recuerden que el producto marginal es el producto extra que se suma cuando nosotros agregamos un trabajador. Entonces acá podemos ver claramente cómo cada vez que agregamos un trabajador, este va aumentando, pero lamentablemente llega un momento en que esa cantidad de producto va disminuyendo. ¿Por qué? Por lo mismo que dice la ley de rendimiento. Si con un trabajador 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos en aumento, si nos pasamos de esa cantidad, lamentablemente lo que vamos es en retroceso. Miren acá, esta es una tabla que vamos a representar con números. Esta es la cantidad de trabajadores.
desde 0 hasta 10. Este es el producto total, el producto que se produce por trabajador. Si tenemos 0 trabajadores, vamos a producir 0 productos. Con 1 vamos a producir 50, con 2, 130 y así sucesivamente. El producto medio, con 1, 50, con 2, 65. El producto medio viene siendo la división del producto total entre la cantidad de trabajadores que tengamos. Vamos a tomar como ejemplo el número 2. Tenemos un producto medio 65, eso viene de la división de 130 entre 2. El producto marginal, como les decía, es el producto extra que se suma cuando agregamos un trabajador. En el punto número 2 vemos que teníamos 50 de producto total por tener un solo trabajador. Teniendo 2 trabajadores, este producto sube a 130, o sea que aumentó en 80 el producto marginal. Dentro de lo que es la producción a corto plazo, o sea, de una empresa que sea a corto plazo, tenemos lo que es la minimización de costes. Su nombre claramente lo dice, es buscar invertir el menos costo posible para tener la cantidad de producto que nosotros deseamos. Ejemplo, una isocoste es la recta que surge de la combinación de la cantidad de trabajo y de la cantidad de producto que se fabrica. Entonces, las isocostes, vemos acá, nosotros tenemos diferentes niveles de isocostes. La mayor representa una mayor cantidad de costo, la menor representa una menor cantidad de costo. Siendo yo, ejemplo, un empresario, teniendo mi propia empresa, claro, me encantaría colocarme en esta isocoste, ya que esa es la que menos costo, yo voy a invertir. Pero ¿qué sucede? Quizás invirtiendo esta cantidad de costo, yo no voy a alcanzar producir lo que yo necesito y yo tengo una meta de producción que debo de cumplir. Entonces, dentro de todas las isocostes, esos pequeños puntos que están acá se llaman inputs, que son que es la referencia que me dice cuando estoy bien, cuando estoy con el nivel de trabajo y el nivel de producto deseado. Ahora, lo que me va a decir a mí, de donde sale ese punto, ese input, es de la combinación de la isocuanta con la isocoste, que vamos a ver a continuación. Cuando la isocoste se combina con la isocuanta, es donde tenemos el input adecuado, la optimización de la producción. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Si nos fijamos, esta isocuanto, vamos hacia atrás, viene siendo esta que está acá. O sea, no nos convenía esta porque es un costo muy alto. Tampoco estas dos son costos bajos, pero no alcanzamos el nivel de producción deseado. Los costes de la empresa. Los costes de la empresa, como dije al principio, tenemos costes fijos, costes variables, repito, son la cantidad de trabajadores dentro de la empresa, la estructura como tal, el edificio, o sea, el pago de la renta de ese edificio, viene siendo todo lo que está dentro de esa estructura, las herramientas, los aires acondicionados, los escritorios, todo eso es el capital, o sea, son los costes de la empresa. Entonces, aquí nosotros vemos, acabo de explicarlo, que los costos de producción son el valor total de los recursos utilizados en la producción de un bien o servicio, depende si la empresa es para un bien o para un servicio. Dentro de estos costos están los costos fijos y los costos variables. Recuerden que desde un principio les comenté que los costos fijos son aquellos que por el momento no se pueden modificar por tratarse de un corto plazo. Los costos variables, lo que sí se puede variar, modificar, que es la fuerza de trabajo, los trabajadores. Entonces tenemos también lo que es el costo medio y el costo marginal. El costo medio, recuerden, que es la cantidad de producto por empleado, y el costo marginal, que es la cantidad que se aumenta cuando se agrega una fuerza de trabajo. Entonces, miren, acá nosotros tenemos unas fórmulas que son las que nos van a dar lo que nosotros necesitamos para alcanzar la meta laboral, o sea, de nuestra empresa. El costo total, que es el costo fijo más el costo variable. El costo medio, que es el costo total entre la cantidad de producto. El costo fijo, que es el costo fijo entre la cantidad de producto. El costo fijo medio. El costo variable medio, que es el costo variable entre la cantidad producida. Y el costo marginal,
que es, como he dicho en varias ocasiones, la cantidad de producto que aumenta cuando agregamos la fuerza de trabajo. Esta tabla nos lo explica un poquito mejor. Acá tenemos la cantidad de producto que se produce. Acá tenemos el costo fijo. Es un costo fijo, digamos que quizás es el pago, el salario de los trabajadores, no va a variar, es fijo, lo dice claramente. El costo variable, que son, el costo fijo, es la estructura, quizá el pago de la renta y lo que está dentro de la estructura del edificio. El costo variable sí va, esos son los trabajadores, ya que puedo tener 10, luego puedo agregar 16, puedo agregar 21 para ir variando mi producción. El costo total, como lo ven, es la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, el costo fijo promedio, el costo fijo medio, es un promedio que es el costo fijo entre la cantidad de producto. Ejemplo, tomemos este ejemplo, 20 entre 3 me va a dar esto. Entonces, el costo variable medio, aquí yo voy a obtener lo que es el promedio del costo variable entre la cantidad de producto. El costo medio total es el costo total, como vemos acá, entre la cantidad de productos. Como vemos, 16 entre 2 igual a 8. El costo medio total, ese es el que acabo de explicar. Entonces, acá es el aumento que va teniendo el costo total cada vez que voy agregando, cada vez que fabrico una cantidad de producto adicional. Acá podemos ver las gráficas del costo en el corto plazo. Esta línea azul es el costo fijo. ¿Por qué está en línea recta? No va a variar, es costo fijo, es fijo. El costo variable, aquí vemos la variación que va teniendo. El costo total, vemos también una variación. Continuando, los costos unitarios en el corto plazo, aquí tenemos los otros costos que son en promedio. El costo fijo medio, que está representado por esta línea azul. El costo variable medio, representado por la línea roja. El costo total medio, representado por la línea verde. Y el costo marginal, que es la cantidad que se agrega. Nada, señores, dice muchísimas gracias, pero antes de agradecerles, yo quiero explicar que para mí fue pero muy importante haber visto esta parte de lo que es la microeconomía, ya que no tenía quizá una pequeña idea de lo que era la producción en lo que es el corto y el largo plazo, pero ahora que lo veo de esta manera, veo que hay muchísimas que las matemáticas, la física, los números nos ayudan en gran parte para nosotros determinar si ni siquiera ejecutarlo, o sea, de manera quizás antes de ejecutarlo, los números nos ayudan a nosotros a poder determinar qué es lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar la meta que queramos lograr dentro de una empresa. Entonces, es todo de mi parte, muchísimas gracias.